750 AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la autonomía. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la coca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a este su programa Contigo. Contigo, Juan Miguel Mateus. Contigo, Primero Justicia. Que vivan los estudiantes. Me gustan los estudiantes. Y que viva la Universidad Venezolana que derrota a Nicolás Maduro. Así fue en la Universidad de Carabobo, con la expectativa de todo un país que quiere derrotar a la dictadura en todos los ámbitos. Y por eso hoy, aquello que parece una lucha de una universidad en un estado de la República, en el interior de la República, es algo muy simbólico, es algo para el testimonio de la lucha democrática en toda Venezuela. Y tendremos hoy, en breves minutos, a Marlon Díaz, estudiante de Derecho, estudiante de Medicina en la Universidad de Carabobo, quien, contra viento y marea, es el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Muy importante, creo que Venezuela debe fijarse en ese testimonio de lucha, en ese testimonio de resistencia. Ya vamos a estar con él dentro de unos minutos, pero como siempre, tenemos que dar mérito a quienes mérito merecen, porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En primer lugar, a Radio Caracas Radio, no nos cansamos de decirlo, ventana de libertad, ventana de dignidad. En la dirección general de esta estación, don Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, la siempre paciente Selemne Pérez. En los controles, el maestrico César González. En la conducción de este espacio, el diputado, su servidor, Juan Miguel Mateus. Pero lo más importante es que usted sea el protagonista. Porque la protagonista es usted, que está en la cola de carro, que está en su lugar de trabajo, que está en el hogar, usted que se está acercando al almuerzo, usted que quiere liberar a Venezuela, usted que quiere un país distinto, y para que se comunique con nosotros nos puede escribir por la mensajería de hilo al 3456, nos puede llamar desde cualquier lugar de Venezuela al 0212-482-9750 y nos puede ver por Twitter y Periscope @RCR750. También nos pueden seguir en vivo, señal online, a través de nuestra página web www.rcr.tv. Creo que tenemos en línea al diputado José Guerra. Él es diputado de Caracas, diputado de Primero Justicia, profesor universitario, y vamos a estar conversando con él en este primer segmento, temas de actualidad económica. Diputado Guerra, bienvenido a tu programa Contigo. Buenas tardes, diputado Mateos, gran amigo, y gran saludo a la gente de Caracas, a las distintas parroquias que a esta hora nos sintonizan, El Valle, Santa Rosalía, Poche, Tímano, Pericó, Macarao, todas las parroquias caraqueñas que a esta hora pues sintonizan la emisora del pueblo, Radio Caracas Radio. Don José Guerra, cuando le tocó asumir el gobierno a Konrad Adenauer, artífice del milagro económico alemán, cuando tuvo que implementar medidas económicas para la transformación de Alemania,
para desintoxicar del comunismo a su país, señaló de una manera sencilla que no había que experimentar nada. Dijo, vamos a gobernar en economía sin experimentos. Y yo te pregunto, José, estando Venezuela como está, estando enferma de esa economía central, planificada, totalitaria, ¿qué tenemos que hacer para, sin experimentos, devolverle la comida a los venezolanos, devolverle la prosperidad a los venezolanos y colocarnos en la senda del desarrollo? Bueno, te puedo decir que hemos estado trabajando en un proyecto de país en las soluciones a esta grave crisis que sufre Venezuela, y te puedo decir que la solución en buena parte está en este modelo que implementó Alemania a partir del año 48 bajo la dirección de Konrad Adenauer, que era el primer ministro alemán, y su ministro de Finanzas, Ludwig Erhard. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una política para detener la hiperinflación. La hiperinflación se detiene deteniendo, secando esa emisión de dinero sin respaldo que hace el Banco Central, devaluando el bolívar todos los días para generar financiamiento del gobierno. Si no paramos eso, no es solución a la hiperinflación. Parar en seco la hiperinflación. En segundo lugar, eliminar el control de cambio. No es que mejorarlo, eliminarlo y que la gente tenga libertad para cambiar, vender, comprar todas las divisas. Igualmente, hemos planteado un plan de recuperación de la economía para que el país produzca más, sobre todo en materia petrolera. Estamos en el umbral, el socialismo del siglo XXI transformó a Venezuela en un país que tiene reservas petroleras pero que no produce petróleo. Estamos ya a punto de transformarnos o dejar de ser un país que no exporta petróleo. Vamos a ser un país exportador de petróleo y eso está cambiando la fisonomía económica de Venezuela. Para tengamos una idea de la destrucción que el socialismo del siglo XXI ha hecho Venezuela en estos 20 años. Hoy, que estamos hablando con ustedes, el tamaño de la economía venezolana es apenas el tamaño de la economía de Costa Rica, pero con la diferencia que tenemos 8 veces la población de Costa Rica. Es decir, una economía que se ha reducido prácticamente a la mitad de su tamaño, porque aquí prácticamente una devastación de las actividades económicas. Entonces tenemos el plan, tenemos la política, tenemos la medida, y lo que tenemos que producir es el cambio para que Venezuela se reencuentre con la prosperidad, se reencuentre con el empleo, con la estabilidad, con un salario digno, con un salario que le permite al ciudadano vivir decentemente y no esta tragedia humana que estamos sufriendo los venezolanos, donde no hay salario, no hay ingresos, ni siquiera en dólares que te alcance para comer decentemente. Hay una cosa muy importante, conversamos con el diputado José Guerra, que es el análisis y la reflexión sobre el impacto del desgaste petrolero, el colapso, la quiebra de la industria petrolera en Venezuela por parte del régimen. Durante muchos años, Hugo Chávez gobernó con el barril de petróleo por encima de los $100. Y ese momento de bonanza petrolera, que era para dar un salto adelante en la prosperidad, en el desarrollo, en el progreso, en el convertir a Venezuela en una economía de avanzada, pues ese impulso petrolero fue utilizado, como dijo Giordani, para atornillar en el poder a la revolución. Creo que es importante, José, que en algunas pinceladas nos refieras cómo ha sido la destrucción de la industria petrolera y cuáles son los impactos de aquello sobre nuestra cultura económica, nuestra posible recuperación económica y sobre la cultura económica venezolana que giraba en torno a el modelo rentista. Bueno, para que tengamos una idea, Venezuela tiene petróleo en el subsuelo para 250 años, produciendo a razón de 3 millones de barriles de petróleo al día. Aquí no es que falta petróleo, hay mucho petróleo. El problema es que no se puede extraer el petróleo. ¿Por qué? Porque la industria nacional, PDVSA, está destruida, desmantelada. PDVSA está perdiendo casi 5.000 trabajadores mensuales porque se van por los bajos sueldos. No hay taladro, no hay inversión, no hay tecnología. Entonces, hoy tenemos un nivel de producción que está cercano al 1.100.000 barriles de petróleo. Cuando Chávez llegó, Venezuela producía 3.500.000 barriles diarios. 3.500.000 barriles de petróleo diario. Hoy produce 1.100.000. Es decir, perdimos 2.200.000 barriles de petróleo en este tiempo. Ahora, esto significa un cambio profundo en Venezuela. ¿Por qué un cambio profundo? Porque si tú estás produciendo ahorita 1.100.000 barriles de petróleo y el consumo interno es 300.000, ¿verdad?
te quedan 800.000 barriles, de los cuales tiene que pagarle a Rusia y a China 400.000 barriles. Te quedan apenas 400.000 para generar todos los ingresos para que el país pueda vivir. Ese modelo no es funcional y ese modelo es el colapso de Venezuela que lo trajo el socialismo al siglo XXI. Entonces, ¿qué tenemos? Y además, esta caída del petróleo coincide con la destrucción de otras industrias que antes le proveían divisas al país. Por ejemplo, ya no se exporta acero, ya no se exporta aluminio, ya no se exportan muchos productos agrícolas, ya no se exporta café, sino que se importa café. Entonces es una devastación que hubo. Entonces eso está llevando a lo que estamos viendo hoy, a la desaparición del Estado como proveedor de servicios públicos. Hay fallas eléctricas, hay fallas del transporte, hay problemas con el agua, el gas. ¿Por qué no hay gas? Bueno, el gas no hay gas en las bombonas, ¿verdad? En los barrios caraqueños y de Venezuela, bueno, porque el gas que se produce está asociado a la producción de petróleo, y si no produce petróleo no produce gas. Entonces es un deterioro de todo el estado de bienestar que se creó en Venezuela, donde la educación era gratuita y era de calidad, donde la salud era de calidad, donde la vialidad era aceptable, donde el metro funcionaba, donde los servicios públicos eran funcionales y tenían problemas, pero estaban ahí los servicios públicos. Ese estado está desapareciendo prácticamente, arrastrado por la crisis petrolera, porque no hay manera de financiar ese macroestado que creó Chávez cuando expropió las empresas, tomó Sidor, tomó Cantebé, tomó el cemento, tomó el acero, tomó la electricidad, tomó los supermercados y todo destruido. Entonces ese estado está feneciendo y va a dar lugar al nuevo estado que va a construir la nueva Venezuela, la que estamos luchando con ese programa que estamos elaborando con el Frente Amplio para alumbrar un nuevo futuro para los venezolanos. Una cosa que quisiéramos medir, José, es lo siguiente. Nicolás Maduro es un hombre Guinness. Nicolás Maduro rompe récords. Si uno tuviese que agarrar el colapso económico de Venezuela, la devastación económica venezolana, y compararla con otras crisis económicas de envergadura mundial, por ejemplo, el colapso económico de Chile con Allende, el colapso económico de Estados Unidos con la gran recesión al principio del siglo XX, la hiperinflación de la República de Weimar en Alemania. Cuando se miden todos esos fenómenos de devastación económica, de depresión, ¿cómo aparece Venezuela en esa comparativa económica mundial, histórica? Bueno, para que tengamos una idea, en Venezuela hoy, en el año, o va a cerrar pues el año 2018, con una economía que es 50% menor de lo que fue en el año 2013. O sea, que perdió la mitad el tamaño. Actividades que ya no existen. Aquí no hay industria automotriz, por ejemplo, eso se acabó. No hay industria de cauchos, eso es todo importado. Y así, para nombrar algunas. Entonces, no hay término para comparar, porque las grandes devastaciones, los grandes caídas de la economía mundial, ha ocurrido en periodos de guerra. Es el caso de, digamos, las guerras que han sucedido en el Medio Oriente, la guerra de secesión en los Estados Unidos. La Gran Depresión de los Estados Unidos duró apenas 2 años. Nosotros tenemos 5 años, vamos para 6, en recesión. Otro caso es el de Allende. Allende, en el año 73, bueno, una crisis muy aguda, pero no le dio tiempo a Allende de terminar de acabar con la economía chilena. Bueno, sucedió el golpe, etcétera, pero nada de lo que ha ocurrido en América Latina se compara con lo de Venezuela. Lo único que se puede comparar medianamente es la crisis argentina del año 2002 al 2004, donde Argentina perdió 1/3 de su actividad económica por una crisis pavorosa que prácticamente arruinó a Argentina, pero ninguna de estas tiene la métrica que ha tenido la devastación, porque esa es la palabra, el cataclismo que ha ocurrido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Insisto, la economía venezolana hoy es la mitad de lo que fue en el año 2013. Una última pregunta, José, eres un universitario, estamos conversando con el diputado José Guerra. En este minuto y medio que nos queda antes de ir al corte, porque estaremos conversando con el doctor Juan Requesens, padre del diputado Juan Requesens. En este minuto y medio tenemos que felicitar a los estudiantes de la Universidad de Carabobo y a Marlon Díaz, nuevo presidente de la Federación de Centros de esa Casa de Estudios. Tú que eres un universitario,
cuando ves la noticia, cuando ves que se enfrenta al gobierno, al régimen en todo su esplendor del poder y sin embargo triunfa la autonomía, triunfan los muchachos, ¿qué le dices a Venezuela? Bueno, este ejemplo de este muchacho Marlon Díaz es un fenómeno porque estudia medicina y derecho al mismo tiempo. No es fácil estudiar dos carreras. Y una de ellas es muy difícil, que es la medicina. Logró vencer al gobierno y a ese payaso que tienen allá de gobernador, que se disfraza de Drácula allá en el estado de Carabobo. Eso es lo que es, un hombre chico increíble que un gobernador se disfrace de Drácula, etcétera. Esto es una muestra de la esperanza que hay que tener los venezolanos en que sí se pueden hacer las cosas. Y cuando los estudiantes deciden, como decidieron ir a votar, se puede hacer el cambio. Y es el llamado que yo hago, a que tomemos como referencia y como ejemplo el de estos jóvenes de la Universidad de Carabobo, que marcaron un hito histórico, haber derrotado un gobierno que les tiró bombas, saboteó las elecciones, permanecieron votando y ganaron en buena lid y van a hacer una buena gestión en pro del cambio que Venezuela requiere. Muchísimas gracias al diputado José Guerra. Vamos al corte en este su programa contigo. Ya regresamos. Doctor Juan Requesens y con su programa contigo. Vamos al corte y ya regresamos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la autonomía. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Estamos de vuelta en este su programa contigo Juan Miguel Mateos, contigo Primero Justicia, por Radio Caracas Radio. Como habíamos advertido, tenemos en línea al doctor Juan Requesens, padre del diputado Juan Requesens, que hoy cumple 104 días secuestrado por la dictadura. Doctor Requesens, bienvenido a Radio Caracas Radio, bienvenido a su casa. Buenas tardes, ¿cómo está, compadre? Bien, aquí estamos. Queridísimo doctor Requesens, una primera cosa antes de hablar de Juan, del diputado Requesens, es que Juan Requesens fue y es fundamentalmente un universitario, un dirigente estudiantil. Y mientras el gobierno, el régimen trata de acallar voces de universitarios, de luchadores universitarios como Juan Requesens, que fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Central, los estudiantes se organizan y siguiendo el ejemplo de Juan Requesens, logran rescatar espacios y la semana pasada se ganó la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo en contra del aparato de amedrentamiento de Rafael Lacaba, de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión preliminar te parece ese hecho? Bueno, fíjate lo siguiente, las pocas veces que he visitado a Juan, 8 veces aproximadamente, siempre él ha hecho un llamado a la unidad, a la dirigencia opositora, al pueblo venezolano y a las bases. ¿Y qué sucedió en Carabobo? Que la única manera de nosotros vencer las tropelías de este régimen es en unidad. ¿Qué pasó en la Universidad de Carabobo? Se
cumplió ese adagio que siempre pidió Juan. Se unieron los estudiantes en un solo bloque para acabar con la ignominia. Eso fue lo que pasó. Y así debe ser, no solamente a nivel universitario, sino a todo nivel, a nivel nacional, porque es la única forma de salir adelante. En unidad todo, fuera de ella nada. Es importante para nuestros escuchas que estén atentos para que nos llamen. El protagonista es usted, sobre todo la protagonista es usted, que nos pueda llamar al 212-482-9750. Estamos conversando con el doctor Juan Requesens, padre del diputado Juan Requesens. Doctor Requesens, el testimonio del diputado Juan Requesens, de mi ahijado, de tu hijo Juan Requesens, es el testimonio de la dignidad de la conciencia. Es la dignidad y la libertad de la conciencia que se enfrenta a un poder totalitario. Es la dignidad de la conciencia que no se doblega ante la arrogancia de un dictador y de la presión de un dictador. Y eso le da coraje, le da fuerza al pueblo de Venezuela, que también está resistiendo la dictadura. Han pasado 104 días. Después de más de 3 meses, ¿cuál es la situación? ¿Cómo ves a tu hijo Juan? ¿Y qué crees que significa esta lucha de resistencia que él está llevando a cabo? Bueno, fíjate lo siguiente. Juan, la última vez que lo vi el viernes pasado, fue la primera visita de 4 horas que nos dieron, donde visitó a la señora y a los niños. Juan está con una convicción muy fuerte. Él está convencido que está del lado correcto de la historia y que su lucha es justa. Y después de estos 104 días, la reflexión es que no van a poder quebrarlo. Juan está muy claro y está muy fuerte, no solamente física, mentalmente, él está haciendo sus ejercicios, etcétera. Sin embargo, yo exijo al régimen que lo vean y sea asistido por el equipo médico de confianza mío, porque constante su estado de salud físico y mental. Juan está muy convencido. Fíjate que lo han presionado mucho para que culpe al diputado Julio Borges, y Juan hasta les ha respondido que él no se presta para eso, porque él no va a inventar ninguna historia y no va a mentir para eso, que él no va a complacer a nadie en ese sentido, que él prefiere estar allí que estar levantando calumnias o diciendo mentiras. Él está muy fuerte y convencido de esa lucha y que no queda otra. Yo pienso que aquí, como dice él siempre, que aquí lo que tenemos que tener reconocimiento, convicción, unidad para adelante. Y como siempre él me ha dicho, él está tan fuerte que me dice: no me concentres, papá, solamente en mi problema. Concéntrate que hay más de 400 presos políticos y que hay un país que se está derrumbando, un problema país grave y un problema de la unidad, que creo que hay luz al final del túnel. Es importante, doctor Requesens, que nos refieras en concreto el estado de salud del diputado. Es decir, desde que fue secuestrado, hemos venido juntos haciendo denuncias por su condición de paciente bariátrico. Recientemente, aparte de esa petición, a lo cual tiene derecho el diputado Requesens, de médicos independientes que verifiquen su estado de salud, hay una situación con una muela y un eventual tratamiento de conductos que debe ser tratado cuanto antes. ¿Ha habido respuesta? ¿Qué se dice de eso? No ha habido respuesta. Acuérdense que él es un paciente bariátrico. Él necesita una alimentación especial que se está cumpliendo. Está tomando el sol diariamente, según refiere, 30 minutos. Su médico tratante recomiendan 40. Vuelvo y repito, Juan necesita la evaluación de sus equipos médicos de confianza de nosotros, privados, para constatar su estado de salud, que ellos hagan los exámenes y los estudios que consideren y evaluar la condición psicológica y física. Por otro lado, él tuvo ese acceso dentario y con una celulitis facial, estuvo 4 días con dolor. Eso es tortura física en cualquier parte del mundo. Cuando tienes un paciente con una dolencia y no es tratado, eso es tortura física. Incluso se le llevaron los antibióticos para comenzarlo y los primeros se los robaron, así como lo están oyendo. Mi hijo tuvo 3 días sin tomar el antibiótico y empezó al 4.º día porque los primeros fueron robados. Fue llevado, como se aclaró en esa oportunidad, que había las dudas, como todo este régimen, todo es un misterio, y que fue trasladado al hospital militar. Eso es falso. Fue trasladado a la unidad odontológica del SEBIN, donde fue atendido por odontólogos generales, drenaron el acceso, indicaron el tratamiento y él ha mejorado desde ese punto de vista. Sin embargo, ellos no cuentan con endodoncistas, no tienen especialistas, y eso no se ha cumplido. Con la nueva administración del SEBIN hicieron un operativo de salud y quedó constancia en los médicos que lo evaluaron que él necesita su tratamiento endodóntico. No ha habido respuesta y eso es una bomba de tiempo. Él puede tener una recurrencia de ese acceso
otra vez. Yo quiero felicitarte, doctor Requesén, porque la verdad es que la vocería que se ha llevado desde la familia para denunciar las irregularidades al debido proceso, la violación de los derechos del diputado Requesén, ha sido absolutamente templada, es decir, se ha levantado la voz con firmeza y con valentía para exigir los derechos, pero también se ha dicho cómo se le está tratando exactamente. Decías hace poco que se está regularizando, que se les ha permitido la visita. Eso es un derecho, eso no es una concesión, para comenzar por allí, ¿cierto? Pero creo que es bueno que nos transmitas la posición de la familia al respecto y cómo seguimos luchando por libertad, por liberación inmediata. Exacto. Fíjate, hay otra irregularidad que se denunció, que eran filtraciones de aguas negras en el baño que él tiene en su celda. Ese problema no ha sido subsanado. Y la celda donde él está no tiene ventilación. Y él está aislado, él no tiene contacto con ningún preso, solamente con su, su custodio, y aparentemente ha habido últimamente un contacto. Desde la nueva administración no tenemos unas visitas regulares, como tienen los demás reclusos, que están recluidos allí, políticamente secuestrados, porque esos son secuestrados políticos por pensar diferente. Normalmente los días de visita son miércoles, y los que van el miércoles van el sábado, los que van el jueves van el domingo. A nosotros nos han metido los viernes improvisadamente. Afortunadamente estos últimos 4 viernes la visita nos han permitido por 1 hora. Por primera vez este viernes pasado fueron las 4 horas donde normalmente recibe un recluido a sus familiares. Por otro lado, estamos exigiendo, no solamente porque regularizar una visita no, ya hoy fueron los abogados a asistirle, tercera asistencia legal que le hacen, violándole su derecho constitucional a la defensa, después de 90 días. Lo que sí es claro, y vamos a quedar firmes, esta familia no se doblega. Juan es inocente de cualquier cargo. Eso es una aberración jurídica lo que se está haciendo con él. Eso es un pase de factura político a un hombre que ha enfrentado al régimen con una voz con dignidad, con contestatario y con irreverencia. De manera que la exigencia de esta familia es que le exigimos la liberación inmediata de Juan, porque Juan es inocente de cualquier cuestión que lo estén culpando. Y segundo, mientras estén ahí, yo responsabilizo al régimen de su integridad física. Aquí no son concesiones ni favores, es un deber constitucional que deben de cumplir. Es importante, nos quedan 2 minutos, doctor Requesén, que hagamos una referencia a las realidades más profundas, a las realidades más íntimas del ser humano cuando está en situación de persecución, cuando se trata de violentar su conciencia. La historia de la humanidad es riquísima en personajes, en testimonios, como Alexander Solzhenitsyn, como el cardenal Bantuan, entre otros, que cuando han sido confinados a una celda, cuando se les pretende quitar su libertad exterior, crecen en su mundo interior, crecen en la contemplación, se abrazan a los valores del espíritu, saben identificar la necesidad de justicia, pero sin albergar resentimiento, revancha, y por lo que por lo que nos estás contando, doctor Requesén, eso es lo que está pasando en la personalidad y en el alma del diputado Juan Requesén. Es alguien que está descubriendo la contemplación interior, que está descubriendo los valores trascendentes del espíritu, que todo lo está sobrellevando por amor a Venezuela, y que aunque no lo crean quienes son sus carceleros y sus verdugos el día de hoy, se está haciendo mejor y se está convirtiendo en una reserva moral para este país. ¿Qué opinión tienes al respecto, tú que estás viendo a tu hijo en ese proceso de cruz y de sufrimiento por amor a Venezuela y por amor a las convicciones de aferrarse a la justicia? Eso es correcto. Yo creo que Juan, la palabra de Dios está escrita, ¿no? Eso lo podemos decidir nosotros. Yo pienso que Juan, a lo mejor el destino era que él tenía que pasar por esto, pues esto es parte de su madurez curtici como persona, como ser humano, espiritualmente, con una sensibilidad, pero sobre todo ahí es donde uno mide la fortaleza del individuo, y Juan está muy fuerte espiritualmente y desde el punto de vista de su conciencia. Juan está claro de que esto es un sacrificio que él está haciendo por la lucha por la libertad de Venezuela y por todos los presos políticos, que primero piensen en los presos políticos y en Venezuela que en su causa. Él está muy claro y por eso está allí. Y lo que estás hablando y el día de mañana, los que son sus carceleros a lo mejor van a estar en esa posición donde está él, porque déjame decirle, mañana o pasado, más cerca y muy pronto vamos a ser gobierno nosotros.
Entonces nos va a tocar aplicar la justicia con el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y los derechos fundamentales. Y a lo mejor nos va a tocar tender la mano a la magnanimidad sin llegar a la impunidad. Esa ha sido la reflexión que hemos tenido nosotros como familia, y nos caemos y nos levantamos, pero vamos con la cara muy en alto y dignidad de que lo que estamos haciendo es correcto, que esta lucha es justa, y no solamente por Juan, los que estamos aquí afuera, sino por el resto, más de 400 presos políticos, civiles y militares, y que están presos por pensar diferente. Eso no puede repetirse mañana cuando esto cambie, de que aquí haya un preso más por pensar diferente. Ese es el pensamiento de Juan. Yo creo, compadre, doctor Requesens, que la gran conclusión es esta. El diputado Juan Requesens es libre, absolutamente libre. Los esclavos del miedo, los esclavos del odio están en Miraflores. Y él esta está libertad, libre espiritualmente y por convicción, a pesar de que esté tras de rejas. Los que están prisioneros de su propia conciencia, que es quien lo tienen, y propios de los seres de la oscuridad y de las tinieblas, son los que son verdaderos presos. Juan es un hombre libre porque es un hombre de convicciones y es un hombre que de lo que está haciendo, él sabe que es el lado correcto y que es una lucha justa. Y su conciencia, su amor por Venezuela y su espiritualidad lo hace ser un hombre libre, independientemente lo tengan detrás de una reja, en unas mazmorras allí. no se diga más. Eso se llama libertad interior, es el testimonio de lucha, de amor por Venezuela que nos da el diputado Juan Requesens. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, doctor Juan Carlos Requesens. Gracias de verdad por decirle la verdad al pueblo de Venezuela. Gracias también por su lucha, por su testimonio como familia, porque la cruz del sufrimiento no solo es para la persona que está tras las rejas, sino también para la familia y para todo el pueblo de Venezuela, y ustedes lo están llevando con mucha dignidad. Y voy a decir lo que dijo Juan en esas palabras proféticas el día que lo secuestraron. Hoy no estoy aquí, mañana no sé. Pues déjame decirte, hijo, que usted está aquí, porque estoy yo aquí. Así es, y nos negamos a rendirnos. Muchísimas gracias, doctor Requesens. Esto es contigo, Juan Miguel Mateos, por Radio Caracas Radio. Vamos al corte con esa canción de fondo, la gloria de los estudiantes, la gloria de la Universidad Venezolana que derrota a la dictadura, y al regresar estaremos conversando con el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Marlon Ia. Ya regresamos. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacional, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sabrosura para la coca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva la autonomía. Estamos de regreso, de vuelta en este su programa contigo Juan Miguel Mateos por Radio Caracas Radio. Vamos a tener en breves minutos a Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, pero antes una introducción creo yo que es importante. Hay un libro precioso de la literatura universal que es El Señor de los Anillos, y hay un momento dado en el cual ese personaje mago, con magia, con hechizo, que es Gandalf, hace una reflexión sobre el triunfo del bien contra el mal. Y viene a decir que muchas veces la providencia se vale de los más nobles, de los visiblemente más nobles, de los más puros de corazón, para derrotar el mal. Eso para referirse a los así llamados hobbits en esa lucha por tratar de destruir el anillo de la maldad. Y yo creo que en esta Venezuela en la que estamos, que es una Venezuela en la cual se lucha entre el bien y el mal, la dignidad de la conciencia, quiero repetirlo, he usado varias veces la expresión el día de hoy, en contra de la pretensión soberbia de un poder total, que es básicamente Nicolás Maduro y su camarilla de poder. En esta Venezuela, la semana pasada ocurrió algo extraordinario. Los jóvenes universitarios, los estudiantes universitarios, dieron un testimonio de lucha, un testimonio de resistencia, y se congregaron en torno a la Universidad de Carabobo para derrotar a Nicolás Maduro y a Rafael Lacaba. Hubo todo tipo de amedrentamiento, todo tipo de violencia, amenazas, armas cortas, armas largas, bombas lacrimógenas, pistoleros, y sin embargo, la firmeza de los estudiantes, el valor de los estudiantes, los llevó hasta una victoria que no es solo para Rafael Lacaba, sino que es para Nicolás Maduro y que es también un testimonio, repito, para toda Venezuela. Tenemos un oyente en línea. Mientras contactamos a Marlon Díaz, vamos a escuchar, por favor, a nuestra audiencia para que saque eso que tiene entre pecho y espalda, sin groserías, diciendo la verdad con caridad, con claridad y de buena manera. Muy buenas tardes. Nombre y lugar de donde nos llama. Se cayó la llamada. Ya tenemos a Marlon Díaz. Selene. No lo tenemos. ¿Aló? Tenemos a nuestro oyente. Nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Mucho gusto, doctor Mateo. Le habla el ingeniero Mateo Briceño de Latillo. Como usted tiene que ser trujillano, ingeniero. Por supuesto, el mismo apellido suyo, M-A-T-H-E-U-S. Claro, fíjese usted que mi abuelo, que es de Trujillo, de Valera, decía que en su pueblo solo había 3 apellidos: Mateus, Briceño y Viloria. Y Araujo, efectivamente, con lo cual... Valera, la capital comercial de los Andes venezolanos, cuyo primer inmigrante italiano la llamó la ciudad de las 7 colinas, por recordarle a Roma. Bueno, imagínese... Con relación a los hechos ocurridos de violencia por los grupos armados de la gobernación de Carabobo, de Rafael Lacaba, quiero
recordarle a Nicolás Maduro que la semana antepasada él dijo que no iba a permitir hechos de violencia de grupos armados, de la FARC, del Ejército Liberación Nacional, del ELN. Bueno, Nicolás Maduro, aquí usted tiene la gran oportunidad, porque destruir el espacio físico, las facilidades y los servicios con que ofrecen las universidades nuestras, eso es actos de violencia. Lo que hicieron estos señores, que ya están todos identificados con sus camionetas de la gobernación del estado Carabobo, apoyados por dirigencia violenta del PSUV, es para que prácticamente usted ponga a disposición todos los mecanismos dentro de las leyes, dentro de la Constitución, para que se evite esta situación. Al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Policiales, CICPC, el señor Douglas Rico, actúe como un auténtico y verdadero venezolano para evitar esta situación. A los fiscales del estado Carabobo, actúen como venezolanos para, verdad, ponerle un parado a esta situación. Nosotros somos pacíficos, demócratas, que queremos resolver los problemas como está contemplado en la Constitución. De otra manera, vendrán entonces unas situaciones muy difíciles para el gobierno, porque nosotros, el pueblo venezolano, ya estamos cansados de esta situación. Muchísimas gracias. Mateo, 1.000.000 de gracias por todo. Y al alto mando militar presidido por el ministro de la Defensa, que se ponga en el terreno de los estudiantes que han sido agredidos en todas las universidades venezolanas por las fuerzas esas violentas, grupos armados del gobierno nacional, del gobierno regional y del partido del PSUV. Muchísimas gracias. Nuestro escucha, nuestro oyente, el señor Mateus Briceño. Ya tenemos en línea al presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Marlon Díaz, estudiante de Medicina, estudiante de Derecho. Marlon, bienvenido a Radio Caracas Radio. Se cayó la llamada, pero mientras lo recontactamos, también tenemos que volver a la reflexión anterior con un comentario de Juan Pablo II. Juan Pablo II solía decir que en las circunstancias más adversas en las cuales hay eclosión del mal, como es en Venezuela, porque el régimen es una estructura de mal, la providencia se junta con la misteriosa libertad de los seres humanos para dar rayos de esperanza y colocarnos ante una intuición fundamental, y es que el mal nunca triunfa sobre el bien. Aunque lo parezca, el mal nunca triunfa sobre el bien. Y creo que es importante volver una y otra vez sobre esta idea, sobre esta realidad, porque yo sí creo que lo que ocurrió en Carabobo la semana pasada en la universidad, con la elección a la Federación de Centros Universitarios y a todos los centros de estudiantes, es precisamente esa conjunción entre la convicción que deriva de la providencia, el saber que la providencia asiste a la historia, y esa conjunción con la misteriosa libertad de los hombres que vamos labrando el camino hacia el bien y hacia lo mejor. Creo que ya tenemos a Marlon. Marlon, bienvenido. Muchísimas gracias, diputado Mateo. Precisamente usted comenta que el mal siempre triunfa, bueno, que el mal nunca triunfa, pero yo creo que el mal siempre nos hace pensar que tiene el dominio de todo, y nosotros los estudiantes en la Universidad de Carabobo hemos demostrado que el mal, bueno, quedó derrotado este 14 de noviembre y que el bien se ha pronunciado en virtud de un proceso electoral que, bueno, tiene muchísimas cosas de las cuales tenemos que conversar, pero que terminó con un resultado favorable para la democracia, para la valentía de los estudiantes, para la voluntad de cambio que tienen hoy los venezolanos, demostrado por la voluntad que tienen estos estudiantes de bueno, precisamente tener un cambio en esta universidad que bastante lo necesitan, no nada más la Carabobo, sino a nivel nacional. Todas las universidades son el punto de encuentro de las ideas, del debate, y así precisamente tenemos que empezar a llamarlo como tal. Y así fue como ocurrió, Marlon. Creo que es importante que refieras cómo ustedes, los estudiantes, esos estudiantes que tú lideras en este momento, que ahora van a una gestión estudiantil, cómo tuvieron que enfrentarse a una estructura de arbitrariedad, a una estructura de amenaza, a una estructura de amedrentamiento, y sin embargo, pudo más la valentía
Pudo más el afán de la autonomía universitaria, de la libertad de la conciencia, y hoy hay un triunfo para toda Venezuela que es signo de esperanza. Bueno, sí, diputado, los estudiantes nos pusimos de acuerdo en virtud de una candidatura unitaria por parte de la oposición representada en la Universidad de Carabobo, y asistimos a un proceso electoral con bastantes limitaciones en materia presupuestaria y en materia de recursos, pero esto no hizo que nosotros nos pusiéramos de brazos cruzados, sino que nos hizo que trabajáramos aún más para ir estudiante por estudiante, voto a voto, y este 14 de noviembre quedó evidenciado que hoy en día no nada más los estudiantes universitarios, sino que es todo un pequeño reducto de la sociedad venezolana quieren un profundo cambio político en Venezuela, quieren un profundo cambio a nivel del sistema democrático en Venezuela, pero también que los estudiantes universitarios se enfrentan a quien tengan que enfrentarse para hacer valer su derecho. Este 14 de noviembre hubo una demostración de que los estudiantes tenían ganas de ir a votar masivamente, incluso nos sorprendió a nosotros, los dirigentes estudiantiles, la gran afluencia de estudiantes universitarios en las urnas electorales, pero en segundo lugar también una jornada manchada por hechos violentos que acaecieron en nuestra universidad. En la tarde de este 14 de noviembre, camionetas blindadas con personas encapuchadas en la parte de atrás, bueno, yendo facultad por facultad, amedrentando a las personas, entraron a facultades más, bueno, tenemos contabilizado más de 100 teléfonos celulares robados a compañeros estudiantes universitarios y a profesores que fungían como miembros de mesa, quienes fueron amenazados para quitarles las actas, para quitarles las cajas, para quitarles material electoral, o a través de una comisión paralela imponer un nuevo material electoral que precisamente se encontraba viciado. Pero ante todos estos atropellos que intentaron hacer, los estudiantes nos mantuvimos más unidos que nunca. Hablo de mi experiencia en el edificio de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas, en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde lanzaron 3 bombas lacrimógenas, pero cuando terminaron de irse estas personas, con el gas lacrimógeno, con el calor, con la sed, con el hambre, los estudiantes volvieron a hacer la cola, porque esto los indignó aún más en virtud de lo que estaba ocurriendo este día, y asistieron con más fuerza a votar, hasta que, bueno, no hubo otra manera de sacar a los estudiantes, sino que fue con armas largas, armas de guerra, con los que ingresaron estas personas a la universidad bajo la mirada impune de los entes de seguridad del Estado, de la policía municipal y la policía estatal, pero esto nos dio una gran demostración de fuerza, que el acto electoral no termina nada más cuando uno introduce el voto en la caja, sino que el acto termina en lo que se toma posesión de lo que lo que fue la voluntad de la mayoría, que en este caso fue la unidad estudiantil de la Universidad de Carabobo, quien se alzó con una victoria, con un amplio margen de ventaja sobre los otros grupos que se encontraban midiéndose en estas elecciones estudiantiles. Estamos conversando con Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Marlon, tenemos que ir a un corte rápidamente, un último corte, pero quisiera que permanezcas en línea para que en 6 minutos, al volver, sigamos profundizando en el significado del triunfo de los estudiantes en la Universidad de Carabobo y cómo eso es un rayo de esperanza para toda Venezuela. Vamos al corte, Marlon. Permanece en línea, por favor, y ya regresamos. Pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la coca del pobre que come coca. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba, y salvan la cosa. Estamos de regreso en su programa Contigo, Juan Miguel Mateo por Radio Caracas Radio, y tenemos en línea a Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, quien triunfó junto a sus compañeros el día 14 de noviembre en esa casa de estudio. Marlon, tenemos 3 minutos, nos quedan 3 minutos y quisiera hacerte 2 preguntas. Lo primero es, ¿cómo fueron los resultados electorales? ¿Cómo quedó la diferencia de votos y qué significado tiene aquello? Y lo segundo es, ¿qué viene ahora? ¿Cómo es la gestión? ¿Cuándo toman posesión los demás centros de estudiantes? ¿Qué tienen planteado hacia adelante?
Bueno, principalmente la Comisión Electoral Universitaria dio como ganadores a la unidad estudiantil, a los candidatos de la unidad estudiantil, a los cuerpos colegiados, el cogobierno universitario, consejo universitario, consejo de facultad y consejo de escuela, con un 85% de los votos escrutados en este momento. Y bueno, mañana va a ser la juramentación en las áreas del rectorado, donde van a estar juramentándose los consejeros universitarios, los consejeros de facultad, los consejeros de escuela, junto a los miembros del gobierno universitario, quienes son los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios y el Comité Ejecutivo de los Centros de Estudiantes. Yo, junto a Daniela Tirado, quien es también la presidenta de la Federación de Centros Universitarios en el núcleo La Morita, en la sede de la Universidad de Carabobo en Aragua, fuimos juramentados el día jueves 15 de noviembre, y bueno, nosotros nos corresponde, según el reglamento electoral estudiantil, juramentar al resto de nuestros compañeros que fueron electos, tanto de nuestra plancha como de las otras planchas que también tuvieron personas electas en estas elecciones estudiantiles. Y bueno, esto también es un mensaje claro al país, un mensaje de esperanza, un mensaje de unión, un mensaje de reconciliación, en el que nosotros, los estudiantes, bueno, echamos entre 20 y 25 años, nos hemos puesto de acuerdo para llevar adelante una elección estudiantil que representa muchísimo, no nada más para el Estado, sino para el país, porque si hay algo que es verdad es que la Universidad Venezolana representa un gran sentimiento nacional, egresados que se encuentran, en este momento fuera del país, pero también hemos sido un ejemplo de formación, un ejemplo de academia, y los estudiantes que se encuentran hoy en día en la Universidad de Carabobo estudiando y luchando por tener un mejor país, bueno, le han dado un mensaje claro a Venezuela, un mensaje claro incluso al mundo, que es que poniéndonos de acuerdo todos juntos y yendo por un solo camino, podremos lograr lo que nosotros queremos, que yo creo que ni siquiera es un cambio de sistema político, que eso está contemplado también como una de las cosas principales que tenemos, pero también un cambio en el pensamiento, un cambio en la cultura, un cambio en la idiosincrasia venezolana, que nos permita a nosotros recuperar muchísimo de los valores que a la larga se han perdido, y bueno, poner a Venezuela nuevamente en la palestra del mundo como nos los merecemos por la gran cantidad de talento humano y de recursos humanos con lo que contamos nosotros. Muchísimas gracias, Marlon, por tu participación. La verdad que conmueve el ánimo, la esperanza, el optimismo con el cual transmites las ideas, con el cual transmites tu lucha por Carabobo, por la Universidad de Carabobo, por Venezuela. Estoy seguro que tus luchas serán para el bien de nuestro país, que tus luchas, y quiero hacer aquí una conexión, tus luchas tienen que ver con las luchas que, por ejemplo, tiene el diputado Requesens, que hoy está secuestrado en el SEBIN, las luchas de Fernando Albán, que fue aniquilado, la lucha de todos los presos políticos y la lucha de un pueblo que hoy se ve reflejado en ti precisamente para abrir caminos de libertad. Que Dios te bendiga, Marlon. Estarás mañana en la Asamblea Nacional. Sé que también eso será para el provecho del pueblo de Venezuela, relatando tu testimonio y tu mensaje de esperanza. Un fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo. Bueno, se acabó el tiempo. Esto fue contigo Juan Miguel Mateos, contigo por Radio Caracas Radio. Nos encontramos aquí la semana que viene. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la autonomía. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR.